De esa manera quisiera que entráramos al tema que se llama la búsqueda. Quiero decir de que nos vamos a enfocar en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para darnos cuenta que Jesús vino a la tierra con una misión específica. Alguno puede decir, yo sé a qué vino, a dar su vida por la humanidad. Pero eso es reducir realmente a lo que vino Jesús. Jesucristo vino a muchas cosas. Pero hoy nos vamos a enfocar en la búsqueda que quedó plasmada en los evangelios, la cual Dios comenzó a través de Jesucristo. Y hay tres cosas que Dios el Padre vino a buscar a través de Jesucristo como Mesías. Recuerde, Jesús, Mesías, Cristo significa Mesías, a través de Jesús como Mesías y a través de la obra que el Espíritu Santo está haciendo, hay tres cosas que busca el Padre ahorita. Número uno, Dios busca lo que se había perdido. Y quizás esta es la que más familiar es para nosotros. Cuando los evangelios hablan de buscar lo que se había perdido, se refiere a lo espiritual. Ningún animal tiene alma, lo siento por su gatito y por su perrito. Ningún río, ningún árbol, ninguna montaña, nada físico creado tiene espíritu o alma o divinidad en sí. Estuvimos estudiando eso el viernes. Solamente el ser humano fue creado con el respiro de vida en su nariz al sexto día. Después de crear todo, solamente Dios sopló aliento de vida en la nariz del ser humano. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 2:7 después dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y después de esto en Génesis se nos relata la caída del hombre en Génesis 3 y como consecuencia el ser humano pierde su inocencia. Y el requisito para vivir en el huerto del Edén era tener la inocencia, o sea, no vivir o practicar o conocer el pecado. Porque él en el huerto del Edén tenía una relación directa con Dios, se paseaban, conversaban. Pero después de la caída, como consecuencia, el hombre fue expulsado del huerto del Edén porque perdió la comunión de inocencia para vivir con Dios y se transformó en un hombre mortal porque no podía vivir una eternidad ahora sabiendo cómo pecar. Génesis 3:23 decía, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Si alguien se ha preguntado por qué tengo que trabajar todos los días, memorice Génesis 3:23 y va a encontrar consuelo porque por lo menos fue Dios el que nos mandó a trabajar. Lo importante y esperanzador de este relato en Génesis es que inmediatamente después de expulsar al ser humano, a la pareja, pone un plan de salvación en marcha. Y este plan era para rescatar y volver a tener comunión con el hombre y la mujer. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, o sea, descendencia, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de lo que habla en cuanto a la serpiente se refiere a la sobreabundancia del pecado que iba a venir. Recuérdense que la Biblia dice que hay hijos del diablo. Y los hijos del diablo son los que practican el pecado y sobreabunda el pecado en algunos lugares. Pero la simiente de la mujer se refiere al nacimiento o la llegada de un ser sin pecado, que es el antónimo. Y ese ser era Jesús. Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Y encontramos a Jesús después de 4000 años aproximadamente,
desde que salieron del Edén, según la cronología bíblica, 4000 años después, Jesús viene y cuenta 3 parábolas que habla sobre recuperar algo perdido. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. La segunda parábola es la moneda perdida. Y la tercera parábola es la del hijo pródigo. En esa instrucción, él establece: he venido a buscar algo que se perdió. No me quiero detener mucho en estas parábolas, ya que las hemos mencionado y las hemos estudiado antes. Lo que sí quiero decir es que Jesús en cada parábola aparece comparando. Por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida, él mismo se compara al buen pastor que va a buscar a los montes, a los collados, a la oveja perdida y deja las 99 en espera. Y eso se fortalece en Juan 10 cuando dice: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas, refiriéndose a los gentiles, nosotros, los que no éramos judíos, que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Después, en la parábola de la moneda perdida, lo que deja en claro es que hay una moneda de gran valor que él vino a buscar, y cuando la encuentra hay gran fiesta en el cielo. Por eso Lucas 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En la parábola número 3, que es la parábola del hijo pródigo, es el hijo el que decide volver a casa y hay fiesta otra vez. Por eso Lucas 15:23 dice: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Lo primero que vino a hacer Jesús es a buscar lo que se había perdido. La pregunta que quisiera hacerle hoy es: ¿lo ha encontrado Jesús a usted? Yo quisiera creer que a todos los ha encontrado. Yo creo que a la mayoría ya los encontró. O algunos dicen: yo encontré a Jesús. Pero la verdad es que Él nos permite que lo encontremos porque Él es el que vino a buscar. Nosotros no fuimos a buscar. Él es el que anda buscando lo que se había perdido. Juan 1 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que anda buscando Dios a través de Jesús? Lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Segundo, ¿qué es lo que busca Dios? Y lo encontramos en los evangelios. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Alguno pensará: pero es que es raro que Dios busque. Si usted va a internet, en cualquier buscador coloca ¿qué anda buscando Dios teológicamente? Le va a decir nada, Él no necesita nada. Pero cuando vemos los evangelios nos encontramos que directamente está la palabra buscando. Dios anda buscando lo que se había perdido. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Después vemos al apóstol Juan narrando la ocasión en que Jesús y una mujer samaritana se encontraron en el pozo, en un pozo donde se sacaba agua. Esa escena es muy común, muy popular. Y ahí está la narrativa de que Jesús conocía toda la vida de ella. No me quiero enfocar en eso, eso lo conocen ustedes. Lo maravilloso es lo que dice después, la segunda parte. Cuando dice en Juan 4, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores. No están conmigo, parece. ¿Está ahí o no? Ok. Porque también el Padre tales adoradores. ¿Qué anda buscando el Padre? O sea, vimos que número 1 andaba buscando lo que se había perdido. Número 2 anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amada iglesia,
todos los que hemos sido encontrados por Jesús, es decir, los que hemos aceptado el mensaje, hemos revivido. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora nuestro espíritu está vivo. Nos emocionamos, sabemos que Dios está, sentimos su presencia, buscamos su palabra, estamos con una vida espiritual viva. Esos son los que ahora solamente pueden comenzar a adorar en espíritu y en verdad. El primer requisito para adorar en espíritu y en verdad es ya haber sido encontrado por Jesucristo, como la oveja perdida, como la moneda perdida, como el hijo pródigo, como haya sido su experiencia. Si usted ya fue encontrado por el mensaje de Jesucristo, de las buenas nuevas, la segunda etapa es: me iré a convertir en un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Esto es muy importante recalcarlo, porque dentro de la iglesia de Cristo hay muchos que adoran, pero lo hacen en la carne. Hay muchos que adoran, pero lo hacen con un espíritu humano, no en el espíritu con Dios. Dentro de la iglesia de Cristo hay muchos que adoran falsamente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que hay verdaderos adoradores, y eso quiere decir que hay adoradores no verdaderos. Son muy fuertes las palabras que Jesús dijo en Mateo 15. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pregunta: quizás Jesús ya nos encontró, éramos oveja perdida, moneda perdida, hijo pródigo, como usted quiera llamarle, pero la pregunta es: ¿estamos adorando en espíritu y en verdad o cantamos por cantar? ¿Será que Dios, cuando mira a Iglesia Creekside, ve un 100% de personas que ya fueron encontradas? Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Y como ya fueron encontradas, ahora a esas personas les interesa comenzar a adorar en espíritu y en verdad. ¿Encontrará Dios verdaderos adoradores en Iglesia Creekside? Yo me gozo cuando escucho constantemente las personas que visitan y se quedan. Dicen: lo que a mí me llamó la atención de Iglesia Creekside fue la forma en que adoran y cantan al Señor. Hermano, ustedes están causando sensaciones a las visitas. Ellos están hablando de ustedes, porque lo escuchan cantar. Hay veces que la banda para y quedan cantando solamente la congregación y ustedes se hacen famosos. Eso me llena de alegría, pero también debo aclarar algo muy importante. Cuidado, adorar a Dios no es cantar. Cantar con todo el corazón en la iglesia puede ser parte de un corazón que busca adorar a Dios. Pero la adoración es simplemente obediencia a la palabra de Dios. Primera de Samuel 15:22 dice: Samuel le contestó: ¿y crees que el Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Amada iglesia, nosotros cantamos una canción y no sé si nos hemos dado cuenta de lo que estamos diciendo. A ver si está por ahí y me ayudan. Mi mejor adoración es entregarte todo. Ayúdeme. Mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo. Mi corazón. Ponga atención a lo que va a cantar. Mi mejor
Adoración es entregarte todo, mi corazón, no a la novia, no al novio, no al esposo, y rendirte mi vida sin reservas, Señor, es entregarte todo, mi corazón. Y aquí paremos un poquito. ¿Por qué creen ustedes que el compositor escribió "No quiero tener un encuentro emocional"? Porque eso es lo que pasa en las iglesias. Hoy en día, con canciones melancólicas, con canciones que tocan el alma, la parte almática, nos hacen llorar. Pero no significa que nosotros tenemos una fe que está anclada en el mensaje bíblico de Jesucristo y de Dios. Es decir, no sé a cuántos los hizo llorar alguna canción romántica de Luis Miguel. Levanten las manos. A nadie. ¿A cuántos los hizo llorar Laura Pausini? ¿A cuántos los hizo llorar? ¿Quién sabe? ¿Y sabe qué? Hay muchas personas que lloran en la iglesia simplemente porque se emocionan, pero no le entregan su corazón sin reservas al Señor. Venimos, cantamos, y me incluyo, he tenido mis espacios donde mi corazón la tenía una filistea, pero yo canto y toco re lindo en la iglesia. Y las filisteas siempre terminan cortándonos el pelo a los Sansones. Y muchos de los que teníamos llamado perdemos la vista, los ojos, la visión, y terminamos sin visión, pero cantando. La canción dice: yo quiero encontrarme contigo. La pregunta es: ¿nuestro comportamiento realmente demuestra que nos hemos encontrado con Dios? Nuestro comportamiento de lunes a sábado, cuando no estamos en la iglesia, demuestra nuestro comportamiento de que hemos llegado a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Nuestras decisiones son las que nos hacen estar en armonía con Dios y con el Espíritu Santo, si es que nosotros estamos adorando en espíritu y en verdad. La pregunta sería: yo sé que a muchos de los que están aquí, y por fe digo que a todos, Dios ya los encontró donde estábamos perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos éramos oveja perdida, otros éramos moneda perdida, otros éramos hijos pródigos, ya nos encontró. Pero la pregunta ahora es: ¿ya encontró Dios un verdadero adorador en usted? ¿O está en esa etapa de proceso que usted sabe que no canta realmente lo que vive? Hay canciones que nos hacen mentir a nosotros en la iglesia. Y yo siempre digo: ¿será que debemos seguirla cantando? Por ejemplo, cantamos: temprano yo te buscaré. ¿A qué hora se levanta? De madrugada yo me acercaré a ti. Lo más cercano que tenemos en la madrugada son las sábanas. Y otras canciones que dice: todo a Cristo yo me rindo. Realmente es que será el 98% y dejamos 2% sin rendir. O toda mi vida le pertenece a Él, todo se lo debo a Él. Algunos cantan eso por cantar, porque piensan de que lo que tienen parte de ellos. Por eso hay que cantar con entendimiento, como dice el apóstol. Que nuestro servicio sea un servicio con lógica, con razonamiento, para que a través de la lógica y el razonamiento nuestra alma pueda entender el mensaje de Jesucristo. Porque Jesucristo vino a entregar una narrativa de conversación, de ideas, para que esas ideas nos lleven a entender su palabra. Adorar en espíritu significa estar en comunión con Dios, que es espíritu. Adorar en espíritu, pero en verdad, significa estar en comunión con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Adorar en verdad es vivir
bajo las enseñanzas de Jesús, que es la verdad. No solamente conocerlas, porque los demonios también conocen la verdad, pero no la viven. Eso lo dice el apóstol Santiago. Y por último, ¿qué es lo que vino a buscar Jesús o Dios? Dios busca obreros para su obra. La etapa final del plan de búsqueda de Dios es la que se puede realizar con lo que ya han pasado las dos primeras. La primera era ser encontrado, buscar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya fueron encontrados? Si usted no ha sido encontrado o tiene dudas, hoy pase al frente y yo mismo lo puedo ayudar a orar si quiere. Si la oración no es de corazón, no importa que venga quien venga a hacerlo orar. Va a ser un perico repitiendo algo. Pero si usted quiere realmente estar a cuentas con Dios, una oración del corazón lo hace estar a cuentas con el Señor si es que después se ven frutos. Segundo, los que ya han llegado a adorar en espíritu y en verdad. O sea, saben de que Dios es espíritu y saben de que Jesucristo es la verdad. Entonces adoran obedeciendo al espíritu y obedeciendo a la verdad que es Cristo. Entonces viene el tercer llamado ahí. Mateo 9 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies, o sea, la cosecha, es mucha, es grande, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, o sea, de la cosecha, que envíe obreros a su mies. Es aquí donde el Señor me ha anclado el corazón por varios meses. Algo muy interesante de este texto es que al iniciarse, Jesús vuelve a comparar a las personas y a las multitudes con ovejas. Igual que lo primero que andaba buscando, los que se habían perdido, y sacó la parábola de la oveja perdida. Ahora vuelve a comparar a las personas como ovejas, pero ahora que no tienen pastor. Antes había hablado de la parábola de la oveja perdida, pero ahora dice que ve mucha gente desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Y vuelve a decir: ahora necesito ayuda, necesito obreros que me ayuden en esta misión. Amada iglesia, quiero exponer esto, pero de una manera sencilla y lo más simple posible. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, pero ahora el Señor de la cosecha anda buscando obreros. La cosecha es un simbolismo de la gran necesidad espiritual que cada persona que usted conoce a su alrededor tiene de Dios. Todos los que respiran son la cosecha. Todos los que respiran necesitan que un obrero llegue a ellos. Pero los trabajadores o los obreros son los que comprometen más que sentarse un domingo en la banca de la iglesia. Dice: oren al Señor para que Él envíe obreros. O sea, Dios va a enviar personas que están ya con Él. ¿Y a qué los va a enviar? Los va a enviar a que sacrifiquen, a que dejen otros trabajos quizás que le ocupan todo el tiempo y ocupen un tiempo ahora para servir en la obra. Que ocupen sus recursos, que ocupen sus energías y se gasten en la obra del Señor, o sea, sean obreros. Yo no sé cuántos de los que están acá han trabajado en la pizca, que es sacar el fruto cuando ya está listo, ¿no? Es un trabajo muy pesado. ¿Y por qué usted cree que Dios compara su obra con la cosecha? Es porque es algo pesado,
pero dice la cosecha está lista. No tienen ustedes que ir a darle el crecimiento a las personas. Uno va a recoger lo que la cruz ya inició y lo que la cruz como semilla ya plantó en los corazones de las personas, y verán cómo la cosecha se va dando. La cosecha es el simbolismo y los trabajadores necesitan tomar una decisión. Los obreros tienen que decidir: ¿voy a dedicar mi tiempo a la obra de Dios? ¿Sí o no? ¿Voy a dedicar recursos a la obra de Dios? ¿Sí o no? ¿Voy a dedicar mis fuerzas a la obra de Dios? ¿Sí o no? Pero hay que responder al tercer llamado, porque Él anda buscando obreros. Este texto comienza diciendo: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Y después aclara lo que andaba haciendo. Dice, andaba enseñando, predicando y sanando. Y después agrega que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, Dios nos está dando una instrucción clara. ¿Serán capaces ustedes, mis obreros, de recorrer diferentes lugares, enseñando, predicando, sanando y pastoreando? Amada iglesia de Cristo, la búsqueda número 3, que es la búsqueda de obreros, es solamente para los que tienen un corazón compasivo. Porque Jesús dice que fue movido a compasión cuando vio que estaban perdidos las ovejas. Nadie que no sienta el dolor de las personas perdidas, de las personas que no saben adorar a Dios en espíritu y en verdad, puede ir a guiarlas. Muchos pueden enseñar hoy en día. Muchos anhelan predicar y predican. Muchos sanan, pero eso no significa que ellos sienten compasión por las almas. Muchos en aquel día final dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice grandes milagros, pero no eras un obrero que había pasado por ser encontrado y por adorar en espíritu y en verdad. Entonces te dedicaste a lo tuyo, a tu ganancia. Si no experimentamos la misma compasión que sintió Jesús cuando Él ya estaba cansado después de un día de atender y sanar a las personas, y veía más grupos y decía: no, tengo que seguirte, y terminaba exhausto porque estaba en un cuerpo humano. Solamente un obrero sabe lo que significa la profecía de los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Solamente los que se derraman trabajando para el Señor saben lo que significa que Él da fuerzas al cansado y puede el débil decir: fuerte soy. Dios anda buscando obreros, pero obreros que sepan hacer el trabajo. Y ese trabajo es simple: servir con compasión. Y para cerrar este llamado, 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y con esto yo quiero hacer un desafío a la iglesia. Y este desafío es muy necesario. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando obreros para ir a terminar el trabajo de la gran cosecha. Este texto nos dice lo siguiente, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia es apresúrate a atender la obra de Dios. ¿Y por qué apresúrate? Porque la obra de Dios no es eterna, se va a acabar. Amada iglesia, usted no va a tener un pastor predicando al frente para siempre. Usted no va a estar sentado ahí para siempre. Cristo viene a buscar lo que comenzó en su primera venida, que es la formación de la iglesia de Cristo, que es el pueblo de Dios. Y cuando la iglesia sea arrebatada, no habrá obra de Dios en la tierra. Solamente quizás seguirá, según el calendario
escatológico tradicional, lo que va a hacer con Israel, que lo tendrán que reconocer como Señor al venir. Después dice, pongámonos como metas presentarnos ante Dios aprobado. Preséntate ante Dios como obrero aprobado. ¿Qué significa eso? Significa dos cosas, hermanos. Debemos llegar a ser fiel y debemos llegar a ser personas de confianza para trabajar en la obra de Dios. Después dice, seamos obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Mire, yo le voy a decir una cosa, el enemigo siempre va a utilizar su pasado para tratar de avergonzarlo, pero Dios siempre va a querer utilizar su presente y su futuro para trabajar en su obra. ¿Y cómo se demuestra esto? Hay dos formas de lograr ser una persona que no se avergüence del evangelio, y es siendo transparente y siendo honesto. Habrá en este lugar personas que quieran ser obreros transparentes y obreros honestos. Y por último dice que maneje bien la palabra de verdad, que use bien la palabra de verdad. ¿Qué significa manejar bien, usar bien, trazar bien la palabra de verdad? Significa saber interpretar las escrituras y explicarlas bien, y para eso se necesita estudiar. No picotear, no sacar versículos como una gallina picotea el trigo. Hay que ordenarse sistemáticamente, conocer cuál es el contexto general del Antiguo Testamento, del Nuevo, cuál es la profecía sistemática que llega desde Génesis hasta Apocalipsis, cuál es el plan de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, cuál es la función de la iglesia, cuál es el empoderamiento de la iglesia, cuáles son los límites de la iglesia. Hay que conocer las cosas bien. Por eso dice, maneja correctamente la palabra de verdad, porque se puede manejar incorrectamente. Y eso es lo que vamos a hacer por un año con este grupo de obreros. Todos los martes, de 8 a 9, comenzando el primer martes de noviembre. ¿Por qué? Uno, porque Dios busca lo que se había perdido, ya nos encontró. Dos, porque Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, y mi esperanza es que ya los haya encontrado aquí. Y tres, porque Dios anda buscando obreros para trabajar en su viña, en su obra. ¿Habrán obreros en este lugar? Cuando el Hijo de Dios regrese, ¿habrá fe en la tierra? Pongámonos de pie, por favor.